Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 7, el pan y el agua de vida. Muchas veces cuando nosotros miramos a las personas, hablamos conforme a lo que miramos y es bien fácil, ¿no? Hablar de la otra persona cuando se equivoca, cuando comete errores, pero qué tan difícil es mirarnos a nosotros y hablar de nosotros. A veces es un poco complicado porque como que nosotros perdemos de vista, ¿no? Nos perdemos a nosotros mismos, no nos gusta hablar de nosotros mismos. Y eso sí que está algo complicado hablar de uno. Es bien fácil mirar el error de, de los demás. Es bien fácil juzgar cuando alguien se equivoca. Esperemos que aprendamos la lección de esta semana y que podamos corregir si es que así lo deseamos. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido y que al estudiar nuestra lección, usted sea el que nos dirija, Señor. Por favor, quédese con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 28, 29 y 30. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso es el sexto día, les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. La historia es que tras salir de Egipto, Israel emprendió un viaje desconocido a la tierra prometida. El pueblo enfrentaba un exigente y largo camino y necesitaba aprender una multitud de lecciones. Algo importante que nosotros tenemos que saber es que el Señor era quien los guiaba, era quien los cuidaba y también era el que deseaba ayudarlos a crecer, pero también tenían que tener y aprender a tener disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad y confianza en el Señor y especialmente obediencia. A veces nosotros pensamos que ser líder es la cosa más fácil, muy fácil, pero nos damos cuenta que para Moisés no era nada fácil. Había un gran trabajo que él necesitaba hacer, si no iba a ser casi imposible, ¿no? A hacer la tarea que Dios le había dado. Algo también que nosotros podemos aprender en este es de que después de que pasan el Mar Rojo, ellos necesitan agua, ¿verdad? Y podemos mirar que en esta lección nos vamos a enfocar a, eh, en el milagro de las aguas, también los milagros del alimento, el milagro también de la respuesta de la oración con la victoria de Amalek. Y nosotros podemos mirar algo también muy importante que es a escuchar a las personas mayores. A veces se hace complicado, ¿no? Cuando alguien te da un consejo, pero en esta lección nosotros vamos a aprender mucho, así como Moisés aprendió mucho y así también como el pueblo de Israel desafortunadamente no quiso aprender. Am, el viaje era largo, ¿no? Ya llevaban 3 días de camino y empezaron a murmurar, se empezaron a quejar. Ya era la tercera vez. Podemos mirar en Éxodo 8:12, el 14:15 y el 15:25. Mm, Moisés sabía, conocía el camino y sabía que era un poco complicado encontrar agua.
Él sabía que el camino era largo, pero más sin embargo también tenían que aprender que era Dios el que los estaba guiando. Y si Dios, a veces nos cuesta trabajo entender, pero por ejemplo yo te pregunto, si ellos ya habían visto que Dios había apartado las aguas del Mar Rojo para que ellos pasaran tranquilos, ¿será que ellos no podían confiar también en que Dios podía proveerle agua? Iban 3 días. Y sí, a veces nos desesperamos fácil, ¿verdad? Qué complicado es cuando nosotros nos enojamos porque Dios no obra cuando yo quiero o cuando yo necesito. Y tú y yo sabemos que también el agua es muy importante y es vital para el sustento de la vida. Y, y en el desierto, ah, nosotros sabemos también que casi es imposible pasar una semana sin tomar agua. Y ellos llegaron a Mara y, y las aguas eran amargas. Ellos se alegraron cuando miraron que ahí había demasiada agua, mucha agua. Y cuando corrieron, tal vez te puedes imaginar que ellos estaban contentos que después de caminar 3 días y ahora habían encontrado agua. Yo me imagino que ellos estaban alegres, corriendo. Mas sin embargo, cuando ellos se agachan a tomar el agua, eran amarga. Y amarga pues era difícil para poderla tomar. Entonces, sabes que cuando Dios le dice a Moisés que él puede cortar un árbol y tirarle ahí al agua para que las aguas sean dulces y se pueda beber el agua. Es interesante. Es interesante cómo Dios puede hacer un milagro en tu vida cuando tú estás dispuesto. Sí cuesta. A veces es difícil cuando la situación es complicada. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, pero podemos también ver ahí cómo Dios ah, hace ese milagro. También siguieron caminando y llegaron a Elín. ¿Sabes qué maravilloso eso? Donde 12 pozos proveían de abundante agua. ¿Y sabes cuántas palmeras? 70 palmeras prodigaban su sombra. ¿Cuánto tiempo más tenían que esperar para poder llegar ahí? Quizás era un poquito más, pero ¿qué tan fácil se nos acaba la paciencia? O si es que tenemos paciencia, porque a veces nos damos cuenta de que ellos no quisieron esperar y Dios tenía algo mejor, pero tú y yo sabemos que a veces los errores cuestan, ¿no? Porque no dejamos de que Dios obre. Y es por eso que nosotros podamos mirar que la paciencia para esperar el momento oportuno del Señor, eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos tener paciencia. Y también nosotros necesitamos dejar que Dios haga las cosas, pero también en cooperación con nosotros, porque sabemos que Dios quiere obrar, mas sin embargo yo tengo que también cooperar. Ahí los hijos de Israel dijeron muchas cosas por sentadas y rápidamente olvidaron los grandes milagros que Dios había hecho por ellos, milagros por lo que tan apasionadamente le había cantado alabanzas. Apenas hacía 4 días estaban cantando por la victoria ahí en Éxodo 15, como Dios había matado a sus perseguidores. Y al faltarles agua, ellos tan fácilmente dejaron de creer, dejaron de confiar. Y sabes que
Hoy en día también es triste saber que muchísimas personas se alejan de Dios porque Dios no ha obrado como ellos desean. Yo he escuchado muchas veces decir que hay personas que quieren que Dios haga un milagro en su vida. Sí, y yo estoy seguro que tú también deseas que Él haga un milagro en tu vida. Sí, yo también quiero que Él haga un milagro en mi vida, pero también tengo que tener en cuenta algo, que las cosas no son siempre como yo quiero, son como Dios desea. Él sabe el momento exacto. Ah, y desafortunadamente el patrón repetitivo de la rebelión de Israel fue una tras otra, una tras otra, una tras otra. En Éxodo 16 podemos darnos cuenta que Él los iba a instruir. Esto es importante también que nosotros lleguemos a saber. No, Dios no les dio el sábado ahí por primera vez porque ya se lo había dado a Adán. Y era necesario la obediencia. Y ahí les vuelve a recordar que cómo era necesario guardar el sábado. Y a veces nosotros renegamos también por el alimento. No sé si alguna vez tú lo has hecho, pero cuando hay frijolitos con arroz en la casa tú no quieres. Y sabes que esa es una bendición porque hay muchísimas personas que no toman alimento al día, muchas personas que fallecen por falta de alimento. Y ellos se quejaban al igual que nosotros. Y sabes que el enemigo es astuto. Lo hizo allá en Génesis, cuando por el alimento, por probar un alimento que no necesitaba probar, Eva cayó en pecado. También podemos mirar cómo el enemigo, allí en Mateo capítulo 4, lo puedes leer, cómo el enemigo tentó a Jesús cuando él tenía hambre. También podemos mirar en Génesis 25, capítulo 25, versículo 39, que por el hambre también Esaú perdió lo que a él le pertenecía. Y nos damos cuenta de que se nos olvida quién es el que está en el control de todo. Dios, allí en Deuteronomio 8:3, ya había dicho que el hombre no vive solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Tenemos que aprender a vivir por la palabra de Dios y tenemos que saber que Dios está en el control de todo. ¿Sabes? Hay algo maravilloso que tú y yo necesitamos aprender también en esta lección. El punto número 1 que nosotros podemos mirar es de que Dios proveía una ración diaria de maná durante 5 días. 2, los viernes recibían una ración doble de maná, pues ese no les sería provisto el sábado. Es interesante esto. Y punto número 3, la ración extra del viernes reservada para el sábado no se echaba a perder. Y 4, no caía maná el sábado. Es interesante, ¿no? Es interesante cómo Dios le había dicho, sabes, todos los días. Cuando tú lees el capítulo 16, dice que hubieron algunas personas que ahí cuando cayó el día domingo el maná, agarraron más de la cuenta, más de lo que ellos necesitaban. Y ese maná agarró gusano. Pero cuando guardaban el viernes que iban a usar para el sábado, eso no se echaba a perder. Además, el maná que tenían en una vasija y que lo iban a guardar allí posteriormente en el arca del pacto, esa nunca se descompuso. ¿Qué te dice eso? Eso nos dice también de que Dios hace milagros, tantos milagros, y que muchas de las veces no nos damos cuenta. ¿Por qué ellos se quejaban? Ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto. ¿Para qué nos hiciste venir acá? Mira cómo estamos sufriendo. ¿Acaso
¿Acaso tú y yo somos más inteligentes que Dios? Dios sabía que ellos estaban sufriendo. Ellos no entendían que Dios los llevaba a la tierra prometida, pero en lo que ellos llegaban allá, tenían que hacer cambios en su manera de pensar, en su manera de vivir, y algo muy importante, la forma de reconocer quién era su creador. Y nosotros miramos que de esta manera interesante cómo Dios les daba el sábado, cómo Dios les dio codornices para que ellos, cuando estaban pidiendo carne, Dios les dio, y ellos hasta que se cansaron de comer. También lo más triste es que parecía que ellos no querían confiar en Dios. Estaban tan acostumbrados a sufrir que no querían hacer un cambio en la vida de ellos. En Apocalipsis 2:17 dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabes cómo Dios es bueno? Dios es bueno. Y sabes, al seguir caminando, ahí en Éxodo 17, en el desierto se necesita mucha agua. Dios se ocupó de este problema pese a que el pueblo se mostró contencioso, desconfiado, incluso puso a prueba su poder y disposición para darles agua. En su incredulidad anhelaron regresar a Egipto. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es de que Dios quiere obrar, Dios quiere hacer un milagro en tu vida, y a veces nosotros no estamos dispuestos a que Él obre. Nosotros podemos mirar que Dios quería guiarlos, también quería darle la victoria. Ya le había dado la victoria sobre los egipcios, ya le había dado el maná y instrucciones acerca del sábado. Y ahora podemos mirar que Dios quería que ellos fueran felices, y ellos seguían quejándose. Cuando ellos partieron al desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y ahí otra vez el pueblo tuvo que murmurar contra Moisés y dijo: ¿por qué hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos? Ay, Dios mío. Ahora, a veces yo me pregunto, qué paciencia de Moisés para aguantar tantas quejas. Y sabes qué bueno es Dios. Dios le dice: ve ahí a esa peña, golpéala con la vara, y ahí va a empezar a salir agua. A veces pareciese que Dios quiere cumplir nuestros caprichos, porque nosotros nos quejamos de todo. Dice: y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso ya es un poco complicado, o muy complicado, cuando tú dices: ¿será que Dios me está guiando? ¿O será que Dios existe? Es triste escuchar eso, ¿no? Es triste de escuchar que hay personas que dicen: ¿será que Dios es el que me dirige? ¿Será que Dios existe?
¿Será que Dios es el que está en el control? Bueno, y si Dios existe, ¿por qué es que estoy sufriendo? Hay una cosa que tú y yo necesitamos saber. Dios existe y Dios está en el control de todo. Pero Dios no obra porque yo no estoy preparado. En la historia acerca del agua que brotó de la roca cuando Moisés la golpeó, es muy conocida en Éxodo 17:6. En referencia a ese milagro, el apóstol Pablo explica que Jesucristo era la roca, dice allí en 1 Corintios 10:4. Sí. Gracias a que Jesucristo estuvo dispuesto a dejarlo todo por amor a ti y por amor a mí. Y al ir a esa cruz para pagar mis pecados y tus pecados, esa sangre que brotó de su cuerpo, es la que te dice a ti, me dice a mí que tus pecados han sido pagados. La deuda está saldada. Y eso es lo que representaba ahí en el Antiguo Testamento. Es interesante también que nosotros podamos entender de que cómo Dios tiene el control. También lo que demostraba que no confiaban en Dios los ayudará a resolvería el problema. Ya no percibían la presencia de Él en sus vidas. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste, lo más triste, lo más doloroso, de que tú ya no sientas que Dios es el que te guía, que tú ya no sientas la presencia de Dios. Y sabes, qué difícil es cuando tú ya no sientes la presencia de Dios, porque sinceramente es como que andas como sonámbulo, caminas pero sin dirección, vives pero tu vida no tiene sentido. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Tuvieron que andar 40 años por ese ingrato desierto. Estaban a la entrada y ellos por no confiar en la promesa y en sus palabras, por no confiar en Dios, por no dejar que Dios los guiara, empezaron a dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. Y yo te pregunto, ¿no nos sucede lo mismo a nosotros? Estamos dar y dar vuelta y vuelta y vuelta. Y si Cristo no ha vuelto hasta este momento es porque nosotros queremos seguir dando vuelta y vuelta en este desierto. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza de que nosotros no podamos consagrarnos, que nuestra vida no pueda ser diferente. Y ciertamente tú y yo lo sabemos, no es porque Dios no quiera, sino porque tú y yo no queremos. Y es por eso que la necesidad más grande es que necesitamos cultivar una percepción fresca de la presencia de Dios y alimentar un sentido agudo de que Dios está con su pueblo. Incluso cuando tú sientas que no está, incluso cuando tú creas que Él no está, que a pesar de que tú no lo puedes ver, mira, tú no lo puedes ver, pero nosotros estamos seguros que esto que tú ves es creación de Él. Y por lo que yo veo acá, yo siento que Dios está aquí. También, ¿cómo podríamos explicar la derrota de los amalecitas? Y hay algo que a mí me gusta. Me gusta escuchar, pero podríamos decir que una parte y la otra parte no. Pero lo que me agrada, te voy a decir lo que me agrada. Lo que me agrada es de que Dios ya les había dado 430 años de misericordia, de gracia a los amalecitas. Y ahora que ellos escuchan que el pueblo de Israel viene, ellos dijeron, aquí en mi tierra, aquí por mi territorio, no van a pasar. No van a pasar.
¿Qué te dice eso? Y hoy parece que, aunque no es igual, no es igual, pero parece ser que Estados Unidos fueran los amalecitas y no quiere que haya emigrantes aquí. Y te das cuenta cómo Dios está en el control, porque ahora lo único que deseaba el pueblo de Israel era pasar por ahí. No iban a robar, no iban a quitar nada, mas sin embargo ellos no quisieron, no los dejaron pasar. Y ellos es que, ¿sabes? El error más grande de que ellos se enfurecieron, ellos quisieron destruir a un pueblo. Sí, pero se equivocaron, porque no estaban peleando contra Moisés, estaban peleando contra Dios. ¿Y qué te dice eso? Dios nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido una guerra. Y ellos creían que iban a ganar. Muchas veces el orgullo del ser humano lo lleva a cometer tantísimos errores. Y los amalecitas se dieron cuenta de que no era como ellos pensaban. Moisés, esto es interesante, es interesante. Sabes de que Dios no le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a pelear así, así, y le ordenó cómo. No, Moisés dijo, bueno, yo voy a hacer mi trabajo y la otra parte le toca a Dios. Ahí es donde el hombre también entra en acción para poder mirar la obra de Dios. ¿Te acuerdas de la historia de Lázaro? Sí, Jesús ahí le dijo, desátenle, quiten la piedra. Dos acciones que el hombre tenía que hacer para que el milagro pudiera ocurrir. Entonces, Dios quiere que el hombre también entre en acción. Moisés hace su parte y Dios iba a hacer su parte. Y cuando él estaba ahí, su mano cansada, con la vara en alto, y ahí le está ayudando a su hermano, ¿no? Y el otro sacerdote le está deteniendo ahí para que el pueblo de Israel sea victorioso. Y podemos mirar lo que hay en el versículo 17 del capítulo 17, versículo 13, dice que Josué mató a espada al pueblo amalecita. ¿Te imaginas? Dios estaba en el control y sigue estando en el control, solamente que tú y yo necesitamos confiar en Él y en su palabra. Y eso es lo que muchas de las veces nos hace falta a nosotros para que la promesa de Dios se pueda cumplir. También algo que nosotros podemos mirar que en el versículo 11 dice, afirma que a veces los israelitas prevalecían, pero que otras veces eran los amalecitas quienes lo hacían. El relato no registra cuántos murieron, solo dice que fueron derrotados. También, curiosamente, fue Moisés quien envió a los israelitas a luchar contra los amalecitas bajo el liderazgo de Josué. Es también Josué toma un papel muy importante aquí, que es la obediencia y saber que está al servicio de Dios. También lo que vamos a mirar es de que el consejo sabio de Jetro, que era el suegro de Moisés. Es algo interesante como cuando él llega, le dice, mira, ¿sabes qué? Es interesante lo que Jetro hace. Está observando después de la platicadita que se avientan ahí, ¿no? Que Moisés le está contando cómo Dios ha obrado, le está contando cómo es de que Dios es bueno, le está diciendo cómo los guió, cómo les dio agua, cómo les ha dado maná, cómo ha derrotado a las amalecitas. Y tomaron los alimentos con los líderes y terminó la fiesta, el convivio. Al día siguiente, Moisés empieza sus labores, ¿no? Y el pueblo va, le está consultando y Jetro, un hombre que es sabio, es inteligente, le dice a Moisés, oye, como que hay algo extraño, ¿no? Lo que tú haces. Si tú sigues así,
no vas a durar tanto tiempo. Porque te imaginas, te sientes ahí todo el día a escuchar tantísimas cosas que no lo vas a soportar. Y él le da el consejo, ¿por qué no instruyes? Tú sabes, tú conoces a este pueblo, has venido platicando con ellos, has visto el liderazgo de cada uno. Ahora, ¿por qué no pones líderes? Hay personas que son capaces de dirigir a 1000 personas, pero hay otros que pueden dirigir a 500. Pero quizás hay otros que no tienen la misma capacidad de dirigir 1000, pero pueden dirigir 100. Pero también hay otros que no pueden dirigir 100, pero pueden dirigir 50. Pero hay otros que no pueden dirigir 50, pero pueden dirigir 10. Ahora, ¿por qué no distribuyes el trabajo? Y así es más fácil. Es más fácil llevar la carga. Es interesante. Es interesante de que cómo él tenía que distribuir el trabajo. Pero también tenían algunos requisitos que cumplir esos líderes. Primer punto que tenían que tener era, debían respetar profundamente al Señor. Tenían que ser fieles a Dios, tenían que ser obedientes a Dios. Y tenían que cultivar la presencia del Señor en sus vidas. Y sabes que eso es lo más importante. Tú puedes ser de cualquier denominación. Tú puedes ser católico, bautista. Y tú me dices, no, pues yo temo a Dios. Ok, demuéstralo. Demuéstralo. ¿Qué tanto le amas? A ver, demuéstralo. ¿Cómo es que le obedeces? No, pero no me digas pero, nomás dime que si tú puedes obedecer o no. ¿Sabes? Nosotros, la parte fundamental de un líder o de un hijo de Dios es creer en Dios, la obediencia a Dios. Esto es fundamental. Y el segundo punto es ser dignos de confianza. Ser dignos de confianza. A veces la gente no confía, ¿no? Yo escucho que a veces hay mucha desconfianza, aunque tú digas que vas a la iglesia, la gente no confía en ti. ¿Por qué no confía en ti? ¿Será que por tus hechos? ¿Será por lo que tú haces? ¿Será por lo que la gente mira quién eres tú y sabe quién eres tú? Y no iba a funcionar si Moisés ponía a esos líderes, pero si esos líderes no cumplían con los requisitos, era imposible. Sí, era imposible que pudieran ser dignos de ser líderes. Y el punto número 3, odiar las ganancias deshonestas. Eso te dice algo. Te dice algo. Odiar las ganancias deshonestas. O sea, tú tienes que ser íntegro. Para ser un buen líder no es nomás decir yo voy a dirigir a la iglesia. Hoy en día tú puedes encontrar miles, pues probablemente que millones de personas que dicen ser líderes. Pero realmente son líderes. Realmente, tú te has preguntado que si realmente son líderes, si realmente son temerosos a Dios, si realmente obedecen a Dios, si realmente son íntegros. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Si esto está escrito ahí es porque es importante. Un buen líder se tiene que dar a conocer. Un buen líder tiene que ser alguien que realmente ame a Dios. No solamente de palabras. Aquí no se trata de lo que yo piense, de lo que yo crea. Es lo que Dios dice. Y eso es lo que cuenta, lo que Dios dice. Porque tú y yo podemos decir tantísimas cosas, pero hay algo más importante. ¿Qué dicen tus hechos? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de este siglo. Las cosas que están escritas ahí son para beneficio de nosotros. Mira,
Tú puedes pensar, tú puedes creer, tú puedes decir tantas cosas y que el pueblo de Israel se equivocó tantas veces. Pero ahora dime tú, ¿cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces has desconfiado de Dios? Y ahora, tú tienes más ventaja. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ahora tú y yo lo tenemos. Es más ventaja. Y aún nosotros teniendo más ventaja, fallamos. Sabes, también en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y cuánta falta nos hace a nosotros? Es interesante, ¿no? Esa experiencia que ellos tuvieron les debería haber dado confianza al saber que Dios iba dirigiéndolos. Hoy Dios da a su pueblo el Espíritu Santo para fortalecer a todos los que creen en Él, a todos. En San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y también le dijo, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le estaba diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero necesitas creer. Ahora, Jesús te está llevando por un camino, pero tú no quieres. Estaba guiando al pueblo de Israel por ese camino, pero ellos no querían llegar, no querían caminar, porque habían pruebas. ¿Y quién te dijo a ti que todo es fácil? Muchas de las veces tú tienes que llorar para conseguir algo. Para ganar el salario hoy en día tú tienes que sufrir. Cuesta ganar el dinero. Cuesta, duele cuando andas trabajando en el sol. Te cansas, te fatigas. No hay nada fácil. Pero ahora, ¿qué tanto lo puedes disfrutar? Es lo que Dios quería. Pablo dice en Romanos 12:1 y 2, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo racional. ¿Sabe? Dios quiere que tú vivas diferente, que pienses diferente, pero necesitas confiar en Él y su promesa. Por último, lo que nosotros podamos mirar como la samaritana. Cuando ella llega al pozo y se encuentra con Jesús, tú sabes quién era ella. Ella ya había fallado una, otra y otra. Al tener ese encuentro con Jesús, Jesús le dijo, sabes, dame de beber. Pero ¿cómo me pides de beber? Y él le dice, del agua que yo te voy a dar, del agua que yo te voy a dar, jamás vas a tener sed. Porque esa agua, la agua que Cristo ofrece, es para vida eterna. Como la samaritana, es increíble, es increíble. No necesitó tantos sermones, solo necesitó uno. Y ella fue cambiada. Y empezó a testificar del gran poder de Dios. Empezó a testificar que había conocido la verdad. A veces es increíble, porque nosotros ya llevamos tanto tiempo en la iglesia y parece que no pasa nada. Yo te digo que quizás es tiempo, es el momento indicado de tomar las mejores decisiones. Es tiempo de decir, me equivoqué. Yo sé que todos nos equivocamos. Es tiempo de decir que hay que hacer cambios, cambio en nuestra vida. En Hebreos capítulo 3, no lo vamos a leer todo, pero él dice, si oyeres hoy su voz. Es interesante, ¿no? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz, si hoy Dios te está llamando es porque te está dando una oportunidad. Sí. En Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no enderezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto,
Pero el 15 dice, entre tanto que os se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si hoy tú escuchas la voz de Dios que te habla, si Él te dice que hay que hacer cambios, hay que hacerlos. Tú te has dado cuenta que has fallado. Tú te has dado cuenta que no has podido solo. Sí, es cierto. Muchas de las veces lo hemos intentado y no hemos logrado nada. Pero con la ayuda de Dios, Él puede hacer cambios en tu vida y en mi vida. Él tiene poder. Solo es que necesitamos confiar. Y a ti te toca tomar la decisión. Y de todo corazón mi deseo es de que tomes la mejor decisión. Que tú tengas ese encuentro con Dios y que tu vida pueda cambiar hoy y para siempre. Dios te bendiga. Oramos. Señor, le damos las gracias por esta lección. Gracias porque a pesar de que le fallamos, su misericordia es grande para con nosotros y aún nos sigue dando esa oportunidad. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra, Señor, por favor, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.